Alonso Cárdenas, que es especialista en gestión pública de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Bienvenido, señor Cárdenas, a Exitosa. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Lo que estamos viendo es que falta gestión. Todos los días nosotros damos cuenta de diferentes hoyos, huecos que hay en las estrategias estatales para cubrir el tema de la salud, para cubrir el tema de los mercados, para cubrir las aglomeraciones en las colas de los bancos, y ahora el nuevo punto es el transporte público. Estamos viendo nosotros que el transporte público, desde que entramos a la segunda fase, que es ayer, se ha desatado. Ya se venía viendo que habían colectivos, que se estaban yendo a regiones cuando está prohibido, pero ayer ha sido desatado. ¿Cómo se puede manejar eso? ¿Hay estrategias que se le puede recomendar al Estado para que simplemente no veamos las aglomeraciones, gente que se quiere subir como sea a una combi, a un ómnibus de servicio público para llegar a sus centros laborales a la hora? ¿Hay estrategias? Bueno, efectivamente, ¿no? Lo que hemos visto ayer ha sido realmente una desgracia y probablemente tenga consecuencias terribles en la lucha contra el coronavirus. Y aquí hay que, situarnos en el contexto, ¿no? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, que sacó un estudio en el año 2017, Lima es la ciudad más contaminada de América Latina. Pero no solamente eso, Waze, este aplicativo, señaló que la ciudad de Lima es la peor para conducir en América Latina. Y además, TomTom, que es una empresa que mide el tráfico a nivel internacional con sede en los Países Bajos, señaló que en nuestro país la ciudad de Lima es la tercera ciudad del mundo con el peor tráfico después de Bombay en la India y Bogotá en Colombia. Es decir, todos esos factores señalaban que antes de la cuarentena el tráfico en la ciudad de Lima era ya prácticamente apocalíptico. Nosotros no podemos volver a esa realidad porque, bueno, con la pandemia estamos ya en una situación extrema, ¿no? Pero más datos, ¿no? En Lima alrededor de todos los días se hacen aproximadamente, antes de la pandemia, 16 millones de viajes. De esos 16 millones de viajes, 75% se hacen en transporte público. Pero nuestro transporte público, que es una verdadera vergüenza, el 45% de las unidades tiene entre 21 años o más. Apenas el 4% de las unidades de transporte público tienen menos de 6 años de antigüedad. Entonces, en ese contexto, nosotros tenemos que darle movilidad a aproximadamente 10 millones de personas, ¿no? ¿Cómo hacer para que reducir el riesgo de contagio que usted muy bien ha señalado, que ha pasado primero de los bancos, después a los mercados, y ahora el foco de contagio está en el transporte público? Ahí hay muchas experiencias internacionales que nos podrían ilustrar. Por ejemplo, la primera es que se tiene que fomentar sí o sí el uso de la bicicleta. Eso es fundamental para reducir el número de contagios y además reducir la contaminación ambiental. Otro elemento clave para reducir también el tráfico es que el transporte público tiene que ir por carril segregado. Ya no se puede mezclar autos particulares, taxis, transporte público, transporte de carga, no. El transporte público tiene que tener un carril segregado como lo tiene el metropolitano y como lo deberían tener, por ejemplo, los corredores. Y tercer elemento fundamental es que se tiene que dar un subsidio al transporte formal. Porque no hay manera de que, si nosotros estamos en un contexto de guerra del centavo, que desincentivar que el chofer, que además no tiene un sueldo no tiene un sueldo diario, sino que gana el día a día, solamente suba el 50% de su flota, ¿no? Porque él está perdiendo dinero, va a tener que subir el costo del pasaje. Y ya lo han dicho además, porque ellos están llevando muchísima menos gente. Antes iban abarrotados y ahora tiene que haber un distanciamiento social, no se permiten parados, todos tienen que ir sentaditos y además alejados. Es insostenible pretender que ellos sigan operando de esa manera sin un subsidio.
Efectivamente, pero se tiene que dar el subsidio al transporte formal y además se tiene que modernizar el sistema, como sucede en muchas ciudades del mundo, porque no podemos ya, por medidas de bioseguridad básicas, estar manejando efectivo. Por ejemplo, las moneditas, los billetes son elementos de contagio. Tenemos que tener por lo menos la tarjeta, como sucede en los corredores y como sucede en el Metropolitano y como sucede también en el metro. Otro factor fundamental es que todos los choferes tienen que tener medidas de bioseguridad, tienen que estar con su malla protectora de plástico, y también los cobradores. A todos ellos se les tiene que hacer pruebas rápidas y, si se puede, moleculares, porque es un factor de contagio. Y sobre todo... Pero estas pruebas tendrían que ser frecuentes, no una vez al mes, sino casi una vez cada 2 días o todos los días. Efectivamente. Por lo menos una vez a la semana. Yo leía en el tuit de la ATU que recién les iban a dar mascarillas a todos los choferes del transporte público formal. ¿Cómo que recién? O sea, ellos no pueden estar trabajando sin las medidas mínimas de bioseguridad. Pero ¿con qué vamos empezando? Ya ATU ha dicho que van a haber 300 kilómetros, si no me equivoco, de vías para las bicicletas, pero todavía tiene que pasar por la adecuación, por la compra de la bicicleta. Es un proyecto que me parece no va a ser tan rápido, ¿no? Ellos dicen, se han impuesto en realidad tiempos cortos, pero a ver cómo son las cosas aquí en el Perú, ¿no? 301 kilómetros de vías para bicicleta exactamente. Entonces, están empezando por eso. Luego, las mascarillas y todo el material de bioseguridad. Luego, ¿qué se puede hacer para ir adelantando? El subsidio para que salgan todos los ómnibus. Se tiene que dar un subsidio al transporte formal. Pero aparte de ese subsidio, hace falta más, porque hemos visto que ya salió el 100% de la flota y a los pasajeros desesperados por llegar a sus trabajos. ¿Qué se puede hacer? Ahí hay 2 elementos fundamentales. Otro elemento clave es que las grandes empresas que han recibido, digamos, un crédito muy barato y 60,000 millones de soles por parte de los bancos, tienen que ofrecer transporte a sus trabajadores. Si nosotros podemos, digamos, toda la flota de la movilidad escolar está totalmente parada. Las empresas tendrían, las grandes, las que tienen la posibilidad, que son además las que mueven un montón de gente, darle transporte para que sus trabajadores vayan de una manera segura y de una manera cómoda a sus centros laborales. Pero esto debió ser un requisito y no está como requisito, y usted sabe que cuando no hay requisito nadie lo hace. ¿Se debe adecuar? Tenemos que decir eso, las grandes empresas tienen que ponerle transporte a sus trabajadores, porque tienen los recursos y la flota está totalmente parada de las movilidades escolares, por ejemplo. Y además para que no se contagien, así van a estar más seguros. Claro, y tenemos que sacar transporte privado de las movilidades escolares también, ¿no? Por ejemplo, y otro elemento clave es que desde mi punto de vista el sector público no debe ir a trabajar. Se ha autorizado que vaya la mitad de los trabajadores del sector público, que son 1 millón de personas que trabajan por lo menos en Lima, y no tendrían que estar yendo a los ministerios. ¿Para qué van a ir a los ministerios si el gobierno, el Estado, debe fomentar una mejor conectividad a Internet, por ejemplo, para que se siga trabajando desde los hogares? El teletrabajo, y además que también, ¿para qué van funcionarios que nada tiene que ver con la pandemia? Me imagino que en este momento todo está enfocado en la pandemia, ¿y para qué va a ir alguien que tiene otro tipo de actividades? Me imagino que a eso se refiere, porque claro, habrá un núcleo que vaya, hay otro núcleo que va a tener que trabajar y hacer sus actividades vía Internet, pero hay que segregar también eso, ¿no? Las prioridades. Por supuesto, si nosotros sumamos el tema de las bicicletas, los carriles segregados, un subsidio al transporte formal, que las grandes empresas le den movilidad a sus trabajadores y que la gente que trabaja en los ministerios no vaya a trabajar, que no sea como el 40%, si todo eso se está articulando y se va sumando como una política,
podríamos tener un mejor control del transporte público, porque recordemos que los colegios, las universidades, los institutos, los pedagógicos, etcétera, no están yendo. Están cerrados. Entonces, eso ha bajado también. Y hay un elemento también fundamental que no se está mencionando, que se han hecho estudios internacionales que dicen que la contaminación ambiental agrava la letalidad del virus. Esto se está estudiando a profundidad en Madrid y se está estudiando a profundidad en el norte de Italia, y efectivamente, donde más contaminación hay mayor mortalidad y mayor letalidad del virus. Entonces andamos mal. Yo quería hacerle una última consulta. Usted me habla de carriles exclusivos. Dígame. Ahora que estamos en época de pandemia, no se va a poder hacer una construcción como el Metropolitano, pero se podrían utilizar estas avenidas muy grandes y conectoras entre, que no sé, pues la Tomás Marzano, que conecta con la Vía Expresa, no sé, hacer circuitos exclusivos con lo que tenemos. Por supuesto, se tienen que dar corredores exclusivos al transporte, se tienen que ampliar las veredas y se tiene que crear carriles segregados para las bicicletas. O sea, lo que se tiene que evitar es la aglomeración, y para eso se necesita sí o sí un subsidio al transporte público formal, porque eso sucede en todas las grandes ciudades capitales del mundo. Entonces, sí hay soluciones en este momento, sí hay soluciones, nada más que no se están haciendo. Por supuesto que hay soluciones y además hay recursos. Se han invertido 60.000 millones de soles que la verdad no sabemos a dónde se han ido porque no se ve ningún tipo de reactivación económica. Así es, muy bien, muchas gracias. Ha sido muy ilustrativo porque nos ha dado una serie de puntos que en realidad lo comparamos con lo que está pasando en la calle y no se ve nada de eso. Lo único que se ve es aglomeración y lo que quieren decir es que mediante la fiscalización se va a solucionar el problema, y este es un problema de fondo que no se va a solucionar así. Ha dado el profesor Alonso Cárdenas, especialista en gestión pública de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, una serie de puntos que se deben tomar en cuenta y que se pueden hacer en este momento, en época de pandemia. Muchísimas gracias por atender a Exitosa.